Hola, nosotros somos Luis Carlos de la Rosa, Ana María Espina y Catherine Fonseca. A continuación les presentaremos un análisis comparado utilizando aspectos geográficos, demográficos, económicos, políticos, culturales e históricos de los siguientes países. Japón, Jordania y Kirguistán se encuentran en Asia, al igual que Kazajistán, un país transcontinental con solo una pequeña parte de su territorio en Europa. Kenia está ubicado en África y Kiribati forma parte de Oceanía. 4 de los 6 países tienen acceso al mar. Esta característica permite desarrollar el comercio y acceso a recursos. Japón es un archipiélago en el Océano Pacífico, al igual que Kiribati. Jordania conecta con el Mar Rojo mediante el Golfo de Aqaba y Kenia se encuentra en las costas del Océano Índico. Cabe resaltar que a pesar de que Kazajistán limita con el Mar Caspio, este se considera un gran lago salado. En el caso de Kirguistán, su gran potencial en referencia a producción de energía hidroeléctrica ha compensado la falta de mar. A pesar de que el agua sea su principal recurso, la sequedad del clima suele evaporar las aguas de los ríos. De forma contraria, en los países de Kiribati y Kazajistán los recursos hídricos son escasos. En Japón, aunque se produce energía hidroeléctrica, los ríos se encuentran explotados casi hasta su capacidad. Del mismo modo, los ríos son fundamentales en procesos de irrigación favoreciendo la agricultura. Así, en las zonas más bajas y llanas de Kirguistán existe un fuerte sector agrícola, pero debido a que el país está rodeado por diversas cordilleras, estas zonas constituyen menos de un 10% de la superficie total. En Jordania, la árida planicie que cubre las regiones centrales y orientales de su territorio solamente permite que el 3.32% de las tierras sean cultivables, pero en parte de su región occidental se encuentran los mejores suelos y las mayores posibilidades de regadío debido al paso del río Jordán. Kenia posee regiones montañosas y lluviosas en el área central y en el oeste, y tierras áridas y semiáridas donde hay pocas precipitaciones, haciendo que solo el 4% del terreno sea apto para el cultivo. En Kazajistán, un 8.82% del suelo se usa para la agricultura, principalmente las llanuras del norte pertenecientes a la región de Siberia. En Kiribati, la agricultura de subsistencia es el principal modo que se da, debido a que los recursos escasean, en parte porque su suelo poroso y de baja altitud hace que el agua que cae abundantemente en forma de precipitación se escurra y sea escasa. El terreno de Japón es predominantemente accidentado, haciendo que cerca del 25% del territorio sea llano y sea donde se concentra la población, por lo que solo hay pequeñas áreas para cultivar. El sistema de terrazas agrícolas implementado ha dado lugar a uno de los más altos niveles de rendimiento de cosechas por unidad de superficie en el mundo. Económicamente, los países han desarrollado un modelo de libre intercambio con el fin de fortalecer su economía y aumentar sus ingresos. Es común encontrar que en las condiciones en las que se encuentran la mayoría carece de recursos naturales, y esto puede interpretarse en el enfoque que le dan al sector servicios, el cual para todos los países, a excepción de Kirguistán, representa la mayor parte del porcentaje del PIB. En el sector servicios, el turismo constituye una de las principales fuentes de ingreso. En el segundo sector, la industria japonesa se encuentra plenamente desarrollada. En cuanto a los otros países, está experimentado avances, pero aún no se ha consolidado con fuerza. En el caso de Kirguistán y Kazajistán se pudo comenzar a desarrollar por la pertenencia a la URSS. Kenia es el país más industrializado de África Oriental, pero esta no hace muchos aportes a su PIB. Kiribati depende del exterior en la transformación de materia prima y Jordania hace énfasis en la industria ligera. En cuanto a cómo influyen las fronteras y límites en la bonanza económica, se debe tener en cuenta que el poder establecer relaciones comerciales con países próximos y que tener la posibilidad de acceder al mar abre puertas al comercio. A pesar de que Japón es un archipiélago, ha sabido aprovechar su cercanía al continente asiático. A su vez, consigue una gran ventaja al estar situado en el Océano Pacífico. Es así como consigue ser el primer productor pesquero mundial y al mismo tiempo el océano se convierte en una vía de comunicación que permite un mayor intercambio comercial. Del mismo modo, Kiribati es una isla del Pacífico, en cambio, sufre grandes limitaciones por su dispersión geográfica por 5.000 kilómetros de océano que lo alejan de los principales mercados. Además, debido a las características de su terreno, es vulnerable a las fuerzas de la naturaleza, por lo que el gobierno está buscando adquirir parte del territorio de las Islas Fiji en caso de aumento del nivel del mar. Cuando los países no cuentan con acceso al mar, deben establecer fuertes lazos con países vecinos. Este es el caso de Kirguistán y Kazajistán. Jordania, a pesar de que posee acceso al mar, establece más relaciones con países fronterizos como Arabia Saudita e Irak, principales exportadores jordanos. Kenia, por su parte, cuenta con salida del Océano Índico, el cual permite el desarrollo de relaciones comerciales con India, principal importador del país. Por otro lado, se ha convertido en un punto clave de desarrollo africano por sus servicios de transporte para África Central y Oriental. Es bien sabido que existen diversas razones para que un país busque establecer algún tipo de influencia en otro. Esto se ve reflejado en la historia de estos países que fueron colonias o protectorados, e incluso que llegaron a formar parte de una unión de repúblicas. Si se rastrean las manifestaciones culturales de cada uno, la historia también juega un papel importante. Los británicos tuvieron interés en Jordania, Kenia y Kiribati. La imposición del inglés se ve reflejada actualmente al ser la lengua oficial de Kenia y Kiribati, junto con el Swahili y el Gilbertés respectivamente. En Jordania también es hablado junto con el árabe, su lengua oficial. La marca que dejaron los misioneros en la expansión del cristianismo se conserva hoy. En Kenia y Kiribati es la religión mayoritaria.
En Jordania el choque entre esta y el Islam ha sido constante, pero aún así el Islam es el más practicado. En el caso de Jordania se aprovechó su posición geoestratégica en la Primera Guerra Mundial y después de prometer la creación de un estado independiente, las tropas árabes apoyados por oficiales británicos lograron derrotar a los turcos y alemanes, pero la repartición del Medio Oriente entre Gran Bretaña y Francia traicionó la causa árabe. Jordania fue asignado bajo el mandato inglés. En el pasado, su posición también fue aprovechada por muchos pueblos que comerciaron en esta región, dejando tras de sí ricas influencias. La cultura de Kenia es muy diversa, tras las enormes diferencias entre los distintos grupos étnicos que conviven en el país. Esto provoca numerosas tensiones entre unos y otros, siendo fuentes de conflictos. Por las diferencias lingüísticas, se da la imposición del inglés, que facilitó que por medio de la Compañía Imperial Británica de África Oriental, en 1902 los ingleses pudieran acceder a las altas llanuras fértiles de Kenia. Los keniatas fueron obligados por los británicos a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Por su posición potencialmente estratégica, colonizaron a Kiribati en 1916. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus islas pasaron a ser ocupadas por los japoneses con el propósito de convertirlas en sus defensas insulares en el Pacífico. Aún así, el relativo aislamiento de Kiribati ha permitido mantener los valores tradicionales entre sus habitantes. Por otra parte, el régimen estalinista vio en Kazajistán y Kirguistán potencial para que junto con otros estados conformaran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos dos países fueron fundamentales en el proceso de colectivización agrícola, donde sus tierras fértiles fueron explotadas. Hoy en día la cultura de ambos ha vuelto a resurgir, ya que el Islam ha vuelto a ser la religión mayoritaria entre la población, algo que se explica quizás por la alta tasa de natalidad entre la población de etnia kazaja y de Kirguistán, en comparación con la rusa. De todas formas, el ruso en ambos países es el idioma oficial. El kirguís se suma en Kirguistán con la misma connotación y el kazajo como lengua de facto a Kazajistán. Su cultura también se ve influenciada por los enfrentamientos y la interacción entre grupos, principalmente por los mongoles. La cultura de Japón tiene influencias coreanas y chinas, debido a que en épocas tempranas algunas tradiciones fueron introducidas. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI se instalaron misiones cristianas. Al recibir influencia occidental, el país se convirtió en una nación industrial que logró ejercer una esfera de influencia y una expansión territorial sobre el área del Pacífico. A pesar de esto, los japoneses en la práctica no han sido muy receptivos en cuanto a la permanencia de extranjeros. Esto se ve evidenciado en las etnias que viven en el territorio y el idioma que hablan. Políticamente, notamos que 4 de los 6 estados son repúblicas y los 2 restantes tienen un sistema monárquico. Japón es una monarquía parlamentaria en donde el emperador Akihito, el jefe de estado, es un representante simbólico y el primer ministro es el jefe de gobierno. La otra monarquía es Jordania y es de carácter constitucional con monarca activo, en donde el rey Abdullah II es el jefe de estado y ostenta amplios poderes. Kenia y Kazajistán son repúblicas presidencialistas. El presidente Uhuru Kenyatta es el jefe de estado y de gobierno, y el presidente Nursultán Nazarbayev es el jefe de estado. El primer ministro gobierna de acuerdo con los designios del presidente. Kirguistán y Kiribati son repúblicas parlamentarias. Almazbek Atambayev es el presidente y jefe de estado de Kirguistán. Anotetonk es el jefe de estado de Kiribati. Teniendo en cuenta el sistema de voto de los países, se ve que 4 de los 6 tienen como rango de edad los 18 años, como Kazajistán, Kenia, Kirguistán y Kiribati. En cambio, Jordania lo tiene a los 19 y Japón a los 20. Actualmente las relaciones exteriores de los 6 países se caracterizan por la cooperación internacional con los países desarrollados. Japón participa activamente en los asuntos internacionales y mantiene estrechas relaciones económicas y militares con los Estados Unidos. Hacia ese lado de la balanza también se inclina Kenia, quien al ser afectada por la actual ola del terrorismo islámico es uno de los aliados de los occidentales en el Cuerno de África. Por el otro lado, en las últimas décadas, Jordania ha estado más preocupada por sus vecinos del este que por los del oeste, aunque Kazajistán y Kirguistán mantienen una política multivectorial en la que mantienen buenas relaciones con Oriente y Occidente. Kirguistán ha interrumpido en ocasiones sus relaciones con Estados Unidos por presión rusa. A Kiribati, por su parte, le conviene estrechas relaciones con las potencias debido a que depende de los ingresos y ayudas económicas que obtiene el exterior. Created using Powtoon.